protagonistas, usted ya lo sabe, por AM 1520 de La Voz Regional. Digo esto para que nuestro invitado, nuestro protagonista lo sepa. La Voz Regional para gran parte de la provincia de Buenos Aires, Radio Chascomús, para La Plata y la región, KEOPS 90.1. Le queremos agradecer a Hugo Robert, que es excombatiente de Malvinas, integrante del CECIN, de Centro de Excombatiente de Islas en Malvinas, aquí en la Ciudad de La Plata, que nos atienda. Hugo, Gustavo Sacañino te saluda, gracias por atendernos. ¿Cómo te va? Hola Gustavo, un placer poder charlar con vos. No, el gusto de hablar con vos, porque yo siempre sostengo, más allá de todo el reconocimiento, de todo lo que se avanzó, lo que se pudo realizar en los viajes allá a las Islas Malvinas, el reconocimiento a los NN, a los soldados solamente reconocidos por Dios y demás, me parece que siempre va a haber una deuda, porque la cachetada que recibieron ustedes cuando llegaron endebles, con hambre, heridos psicológicamente mal en la Argentina, y que le siguieron pegando durante muchísimo tiempo, me parece que ese dolor no se va nunca, más allá de recomponer relaciones y establecer el reconocimiento que ustedes se merecen. Alguien dice, bueno, tarde, pero bienvenido al fin. Por eso me parece que siempre la sociedad vamos a tener una deuda con todos ustedes, Hugo. La realidad es que, como vos bien lo marcás, los dolores de la guerra, yo creo que se derramaron en todo el cuerpo de la sociedad. Más en nosotros, eso es cierto, porque la padecimos en carne propia. Bueno, nosotros sobrevivimos y le debemos la lucha y el compromiso a los que quedaron en las islas o en el Atlántico Sur, y creemos desde el CECIN La Plata que el mejor homenaje, más allá de la flor, que siempre está bien y siempre es bueno, pero la lucha y el compromiso que ha llevado adelante el CECIN La Plata durante estos 40 años por mantener la causa, profundizarla, aprender todos los días y entender que somos una nación marítima, también ayuda y homenajea. Es decir, para nosotros el mejor homenaje que le podemos hacer a los caídos es el de la lucha y el compromiso. Y también nos ayuda a nosotros para resignificar esas vidas entregadas a tanta edad. Así que bueno, en eso anda el CECIN. Hugo, tengo entendido que también esta lucha implica las denuncias que ustedes hicieron para militares argentinos que por su comportamiento, para decirlo de alguna manera, con los soldados de la Argentina que fueron agredidos, abusados, mal cuidados, torturados. Digas lo que digas, es una investigación. Tengo entendido que era un juicio, la investigación por el tema de la pandemia, no sabemos, porque no había lugar para llevar a cabo los juicios, se había frenado. Adelantame o contame cómo está esa situación ahora. Mira, en realidad pareciera que la justicia siempre encuentra un motivo para que la causa se frene. Ajá. Es increíble, porque es una causa que tiene 15 años ya, con más de 120 compañeros que se atrevieron con nombre y apellido a denunciar la tortura a la que habían sido sometidos. Es una causa que tiene testigos con nombre y apellido, es una causa que tiene prueba documental, porque las Fuerzas Armadas lo escribieron. Quiero decir, es una causa que podría tener, estamos seguros, que podría tener muchísima más celeridad. Sí. Teniendo en cuenta que las Fuerzas Armadas que fueron a combatir a Malvinas no eran otras que las que imperaron durante esos años el terrorismo de Estado en el continente. Siempre decimos lo mismo. Yo también hubiese querido ir a Malvinas con el ejército de San Martín o de Belgrano, pero fui con el de Videla y Galtieri. Esa es la realidad. Claro. Esa causa, lamentablemente, ya pasaron 3 jueces, siempre encuentran algo para dilatarla y dilatarla y dilatarla, y
Mientras tanto, nuestros compañeros esperan un poco de justicia. Mientras tanto, los torturadores se mueren sin pagar culpas acá. Y la verdad que da mucha bronca, me da mucha bronca a mí, que no fui torturado. Imagínate, Gustavo, lo que siente el compañero que sí fue torturado efectivamente, con tormentos que van desde el estaqueamiento, que es la crucifixión en el piso, hasta picana producida con los teléfonos de campaña, pasando por enterramientos hasta el cuello, pasando por miembros superiores o inferiores sumergidos con 10 grados bajo cero en el agua durante el tiempo que se le ocurría al oficial o suboficial encargado del tormento. La realidad es que es doloroso, pero creemos que de una vez y para siempre los casos de torturas en Malvinas tienen que ser enfrentados por la justicia. Es imposible seguir sosteniendo esta situación que no le permite a nuestros compañeros el acceso a la justicia, porque aunque sea, que es lo que decimos nosotros, están los nombres, llámenlos a declarar. Claro. Solamente en 15 años han declarado 6 miembros de las Fuerzas Armadas, solamente 6. De esos 6, 4 quedaron procesados. Es decir, nosotros no nos oponemos a que la justicia, con sus mecanismos, vaya, digamos, despejando dudas. Estamos completamente de acuerdo y apoyamos siempre la justicia. Aún hoy, a 15 años de iniciada la causa, seguimos manteniéndonos y nos vamos a mantener dentro de los carriles de la institucionalidad. Pero de verdad que ya parece una tomada de pelo. Que a 15 años, 6 declararon, 4 quedaron procesados, por lo tanto hay semiplena prueba de que se cometieron los delitos denunciados. Entonces llamen a los demás, aunque sea llámenlos a declarar. Ahora, bueno, no lo podemos conseguir. Hugo, yo creo que hay que tener en cuenta también la situación en la que fueron a combatir muchos de los argentinos, la situación que se vivía allí en la isla, la infraestructura que tenía aquellos soldados argentinos, vamos a decir porque no pertenecían al ejército, eran soldados que fueron convocados por haber estado haciendo el servicio militar, y de repente esto que vos estabas diciendo, ¿no? Estaquearlos, enterrarlos, meterle los miembros para que se le congelen en las aguas heladas. Pero ¿cuál era el motivo? En vez de entender la situación de ellos, ayudarlos, cuidarlos, protegerlos, darle el ánimo que ellos querían tener, pero no la suficiencia que la infraestructura no le permitía poseer, ¿cuál era el motivo de esto? Mira, yo siempre me gusta aclarar que lamento mucho por aquellos suboficiales y oficiales que tuvieron un comportamiento digno tanto para con los soldados como en combate. Me gusta marcar esto porque siempre también me gusta marcar que no es culpa de los soldados que las Fuerzas Armadas al regreso de Malvinas hayan intentado ocultar todo, incluso los posibles delitos de lesa humanidad que se cometieron en Malvinas. Pero la realidad es que no se puede las Fuerzas Armadas que imperaron bajo el terrorismo de Estado en el continente de las que cruzaron. Claro. Siempre decimos lo mismo, el tipo que torturaba en la ESMA, que se transformó en héroe por cruzar 500 kilómetros de Atlántico Sur y combatir en Malvinas. La misma metodología. Para el Cecil La Plata sigue siendo un torturador. Claro. No nos parece que por cruzar 500 kilómetros se transforma en héroe. No, la metodología de la tortura la tenían, era como la Escuela de las Américas, creo que era lo que habían cursado estos buenos muchachos, y también la practicaron con sus soldados. Vos decís, ¿pero cómo puede ser? Bueno, eran tiempos de terror, hay que remontarse para los pibes. Yo cuando hablo con mis hijos no lo pueden creer, de verdad que les cuesta creerlo, pero hay que entender que estos señores pateaban una puerta y se llevaban a un integrante de la familia, sea o no sea de armas llevar, es decir, se llevaban a cualquiera. Bueno, esas mismas Fuerzas Armadas fueron las que fueron a Malvinas. Ahí está la explicación, Gustavo.
Claro, cuesta entender que ante una situación, claro, a lo mejor para ellos era exactamente lo mismo, se enfrentaba a un enemigo, pero el tema que torturaban a aquellos que tenían que cumplir órdenes que teóricamente daban ellos para poder enfrentar a un enemigo muy, pero muy superior en estratégica, en estrategia, en armas, en todo. Y creo que la psicología hubiese sido lo más importante, ¿no? Entender la situación de cada uno de ellos o en grupo por lo que estaban viviendo, que era prácticamente como si fuera una película, que sos protagonista, pero no te habían dado el guión y de actor de reparto pasás a ser un actor protagónico en la trinchera. Y creo que la conducta tendría que haber sido totalmente distinta. Ahora, lo que sucede es a lo mejor que esa mente enferma, que como bien decías vos, gobernó e imperó en la Argentina drástica durante tanto tiempo, se trasladó y era lo único que sabían hacer, porque de estrategia militar poco entendían, ¿no? Porque si no, las cosas hubiesen cambiado, entendiendo lo que yo te digo, la manera de enfrentar al enemigo, pero también la forma de entender al propio soldado. Mira, yo de estrategia militar conozco poco y nada, pero la realidad es que enviar al momento del combate soldados que estaban 20 kilos por ahí por debajo de su peso normal, si no es una locura, pegan el palo. Enviar a soldados al frente con armas que no funcionaban, si no es una negligencia que debieron pagar los culpables que hicieron eso, yo no entiendo nada. Si no es que imperó en Malvinas, por la cual murieron compañeros, de verdad que es como que estamos hablando de otra guerra. En Malvinas sucedieron cosas. En la guerra suceden un montón de cuestiones, pero yo siempre por ahí damos este ejemplo. A los soldados se los estaqueaba o se los torturaba por supuestos malos comportamientos. El 99% de los casos de mal comportamiento era matar una oveja para comer. Estábamos en el frente, el Regimiento 7 por lo menos, estuvo en el frente todo el tiempo, con temperaturas muy rigurosas, siempre a la intemperie, y con 10, 15, 20 kilos menos, hasta 25, incluso los compañeros más robustos perdieron durante el transcurso de la vigilia hasta los momentos del combate. Es decir, enfrentamos al enemigo pensando más en cómo comer que en cómo enfrentar al enemigo. Una locura propia de esas Fuerzas Armadas, de las Fuerzas Armadas de Videla y Galtieri. Ahora, entonces, de verdad que aún hoy, cuando hoy al inicio vos hablabas de las deudas, yo creo que la sociedad no tiene deudas para con sus soldados. Creo que al principio fuimos bastante incomprendidos, pero de a poco fuimos siendo comprendidos por la sociedad. Nosotros creo que la principal deuda la tiene el Reino Unido de la Gran Bretaña y sus aliados de la OTAN en devolvernos lo que nos vienen robando desde tantos años. Nos deben la vida de nuestros compañeros, además caídos en combate. Y las Fuerzas Armadas le deben una explicación no solo a los excombatientes, sino a todo el pueblo argentino de por qué Malvinas y por qué se perdió la guerra, porque todavía siguen ocultando la verdad de Malvinas, todavía no dan la cara de toda la verdad de Malvinas. Esas son, creo, las principales deudas. Sí, yo hablaba de deudas, ¿sabés por qué? Porque allá por el año 82, es cierto, muy pero muy jóvenes, nosotros miramos por televisión, escuchábamos la radio, y cuando decía le bajamos un avión, nos bajaron dos, éramos que como si fuera un partido de fútbol, y a partir de ahí lo vivíamos de esa manera, sin realmente tener dimensión de lo que estaba pasando. Te quedabas con lo que te decían, y a partir de eso eras como que ibas sobrellevando y soportando un relato. Y después, cuando la realidad sacó la máscara de todo lo que pasó, era como que te sentiste un tonto, un pavote, porque claro, seguías la guerra de esa manera. Me parece que esa es una cuenta pendiente que uno tiene con uno mismo,
que no se la va a sacar nunca, porque más allá que sea joven, ¿cómo yo no pude entender lo que realmente estaba pasando? Y me llevó un tiempo hasta que el desenlace fue final y después nos fuimos enterando de lo que pasaba y también cómo llegaban a tierra los excombatientes, y uno no era consciente del drama, de lo que había pasado, de lo que habían sufrido, de las familias, de las consecuencias, y después con el paso del tiempo sí. Yo decía por eso, ¿no? Hago como una especie de mea culpa, entre comillas, por haber vivido la guerra desde ese punto de vista. La culpa de todo eso, de verdad yo la siento que no la tuvo la gente. La culpa la tuvo las horrorosas Fuerzas Armadas que ocuparon el poder de facto y nos llevaron a la noche más oscura de nuestra historia, de nuestra joven historia argentina. La realidad es que esos 7 años fueron los peores de la historia argentina, y eso también es un buen mensaje para los pibes cuando, con justa razón, se quejan. Yo iba a decir nos quejamos, como si fuese yo joven, tengo 60 ya. Los pibes cuando se quejan de la democracia, y tienen razón, la democracia tiene muchas deudas, sobre todo para los más desprotegidos y los más jóvenes. Pero la realidad es que en democracia las cosas terribles como la guerra se pueden impedir. La democracia tiene frenos para impedir estas locuras bélicas en la que una y otra vez, evidentemente, los seres humanos caemos. Hago referencia a lo que está pasando hoy. Sí, con Rusia y la invasión a Ucrania, sí. Sí. Pero yo más que nada le atribuyo todo ese dolor generado en la sociedad de entonces y en las posteriores, porque las guerras pasa eso, no solamente la sufre el que va, sino que es un dolor que se derrama en toda la sociedad. Y eso es culpa de las Fuerzas Armadas, sin ninguna duda. Hugo, cuando te convocaron, el momento que te llegó la convocatoria y el proceso hasta desembarcar en las Malvinas. Mira, yo estaba haciendo el servicio militar, no estaba de baja. Yo todavía era soldado, me faltaban unos pocos días para la baja, así que, bueno, me fueron a buscar a mi casa porque el 2 de abril fue viernes, yo estaba de Franco y fueron el domingo a buscarme a mi casa. Siempre digo, me fueron a buscar con un jeep del ejército y un patrullero. Y el jeep se fue para un lado y a mí me subieron un patrullero, así que los vecinos, te imaginas cómo estaban ahí en el barrio Mondongo. Ya empezamos mal, esto empezó mal. Me convocaron, es decir, me reincorporaron al regimiento el domingo 4 de abril, serían las 9:10 de la mañana, cuando vino el jeep. Y bueno, ya a partir de ahí no salí más hasta el 12, creo que fue que nos movilizaron para el sur, pasamos por Río Gallegos una noche y al otro día estábamos en Malvinas, así que el 13 o el 14 de abril ya estábamos pisando nuestras Islas Malvinas. Ya habías tomado, perdón Hugo, habías tomado conciencia de dónde ibas, en la situación que ibas, quiénes te llevaban. Mira, en esos días, por supuesto que no tenía la conciencia o la sabiduría que uno va adquiriendo con los años, ¿no? Eso que decía Bonavena de la experiencia, que es un peine que te dan cuando te quedas pelado. Sí. Así que siempre también es bueno decir que entre los soldados, hasta que cayó el primer bombazo, que fue el 1 de mayo, lo vivíamos como siempre me parece que éramos, muchos de nosotros en ese momento, hacía un año que habíamos hecho el viaje de fin de curso, los que pudimos, a Bariloche. Y al otro año estábamos en Malvinas, parecía toda una gran aventura también, hasta que sonó el primer bombazo y bueno, nos dimos cuenta que esto no tenía retroceso. Siempre, hasta el primer bombazo, siempre hay posibilidades de llegar a un arreglo. Después del bombazo ya, por eso lamenté mucho cuando Rusia invadió Ucrania, porque digo, chao. No hay marcha atrás. No se sabe, ya no hay marcha atrás. Claro. Se genera el dolor, ya no hay marcha atrás. Y bueno, y allá pasó un poco eso por la decisión planificada del Reino Unido, que bombardea el aeropuerto el 1 de mayo,
y al otro día hunde al Belgrano, así que ya no había retroceso. Y en algún momento comenzó a pasar por la mente de cada uno de ustedes, no estamos preparados para estar acá, ¿qué hacemos? O lo que tiene que ver con ese amor propio que nos caracteriza en alguna situación y decir, bueno, vamos al frente, aunque sea con una onda, si no andan los fusiles, pero vamos a pelear. ¿Cuál era el pensamiento? ¿Qué eran los que los estaba gobernando a ustedes en esa situación? Mira, la realidad es que nosotros estuvimos hasta el día 11 de junio, que fue el momento en que comienzan los combates para nosotros, en una situación que empeoraba día a día a partir del primer bombardeo, ¿no? Y además, de verdad que había que cuidarse mucho, ¿no?, de nuestras propias Fuerzas Armadas. Claro. Eso era palpable, es decir, vos, por un lado, nosotros estábamos delante del río, perdón, en cercanías del río Murrell, entonces se temía que podía venir un ataque por ese lado. Entonces siempre había una guardia de avanzada, se llamaba, que bueno, estaba pendiente de cualquier incursión que pudieran hacer los británicos por ese lado. Por otro lado, te estabas muriendo de hambre, porque el hambre es un animal que te come, claro, primero desde adentro. Y entonces, obviamente que necesitabas comer. Nosotros salíamos a cazar ovejas porque era la única posibilidad de ponerse algo en el estómago. Qué bárbaro. Entonces, en el medio de todo eso, de toda esa locura, de esa despersonalización y ese afloramiento de los instintos más salvajes que tenemos, la guerra embrutece, hace aparecer eso, el animal que todos tenemos adentro. Encima de todo eso teníamos que cuidarnos de nuestros propios suboficiales y oficiales, de que no nos agarren afanando un pedazo de carne porque nos estaqueaban. Entonces la verdad que era una conjunción imposible de razonar. En la guerra no se razona, no hay tiempo, no hay espacio para el razonamiento. Es la subsistencia, por lo menos la guerra que me tocó a mí, era la subsistencia para no morir, para no enloquecer, porque uno llega a estados de alienación. Y bueno, y después el combate ya era como el desenlace. Te diría que, no sé si es la mejor expresión, pero casi te diría que había un convencimiento de que los ingleses iban a venir por donde estábamos nosotros, que en algún momento, y bueno, que llegado el momento, cada uno iba a hacer lo que podía, y creo que eso fue lo que hicimos. Todos hicimos lo que pudimos, esa es la verdad. Hugo, combatimos hasta donde pudimos y pasó lo que pasó. Hugo, en este año que se cumplen 40 años de la guerra de Malvinas, ¿alguna reflexión, algo que hayas dicho, si que quieras reiterar, cosas que no dijiste en su momento, que la gente tiene que saber? ¿Qué dirías? ¿Reiterarías algo? ¿Agregarías algo a todo lo que se dijo? ¿Algo que no se conoció y que se debe conocer? ¿Reiterar algo que se conoció porque dolió mucho y afecta y hoy por hoy sigue marcando y estando encima de las cicatrices? Que si bien es cierto, uno puede decir, y bueno, la herida cierra, otros dicen sí, pero la cicatriz queda. Mira, en el caso mío, yo y creo que todos los compañeros del CECIM sentimos lo mismo. Nosotros vivimos todos los días con Malvinas. No es que estamos hablando todo el día de Malvinas, pero Malvinas nos atravesó a una edad muy joven. Teníamos 18, 19, 20 años, la mayoría, y hemos aprendido, después de muchos años, a convivir y transformar ese dolor, ese horror que es la guerra, es el horror de enterrar a los compañeros, de la derrota. Hemos transformado todo eso en un colectivo de lucha, de compromiso, porque para nosotros ese es el mejor homenaje. Nosotros trabajamos mucho sobre los ejes, siempre decimos nuestros ejes son memoria, verdad, justicia, soberanía y paz. Y cada uno de esos ejes nosotros le ponemos una impronta, una fuerza, que para nosotros ese es el verdadero homenaje. Decirte, por ejemplo, que sí, cuando llegan fechas cercanas al 2 de abril, la guerra se aparecen así de repente, qué sé yo, te podría relatar
distintas formas que me pasan a mí y que algunos compañeros me cuentan, de insomnio repentino, pero que ya los conocemos porque ya tenemos 60 años justamente. Pero nosotros creemos que el mensaje, que Malvinas no es solo la guerra, Malvinas no fue solo la guerra, Malvinas es mucho más, y es una puerta al futuro de la Argentina si le encontramos la forma de resolver este conflicto, esta usurpación que tenemos en el Atlántico Sur por parte del Reino Unido y la OTAN, socios desde siempre, los mismos que nos mataron a los compañeros en el 82. Y por eso trabajamos tanto en cuestiones vinculadas al mar, a tratar de difundir la necesidad que tenemos como nación de entendernos como una nación marítima, que el mar no es solamente el lugar donde algunos podemos ir de vacaciones en verano. El mar es mucho más que eso, y es esa la causa por la cual los británicos están usurpando nuestras Islas Malvinas y más de 1,5 millones de kilómetros cuadrados ¿de qué? De agua, Gustavo. Sí. Los tipos nos están afanando el mar, se quedaron desde el 82 a la fecha con más de 1,5 millones de kilómetros cuadrados. Tienen un territorio que la Argentina continental tiene 2.800.000 kilómetros. Los británicos nos usurpan hoy más de 1,5 millones y tienen pretensiones por más de 2 millones de nuestro Atlántico Sur. El Reino Unido sabe, hace 500 años que viene sacando recursos del mar o del otro lado del mar. Y enfrente estamos nosotros, una nación que todavía no entendió que el mar es un territorio productivo. Y seguro. Y estamos convencidos de que la pesca, la transformación de la pesca en una actividad soberana, puede ser la llave para que entendamos el mar como territorio productivo. Nosotros hicimos una campaña durante estos 2 últimos años de donación de pescado a los comedores, y realmente estamos esperando todavía que el Estado reaccione y entienda que ese es un camino para la lucha contra el hambre. Tenemos un mar riquísimo, riquísimo. Sí. Somos un país netamente pesquero. Pescamos 800.000 toneladas al año, pero de manera comercial, y se exporta más del 90% de lo que se pesca. La realidad que es un contrasentido, que siendo el pescado el único recurso natural que es todo del Estado, todos los pescados que están en el Atlántico Sur son del Estado, es que le demos a nuestros pibes en los comedores exclusivamente o casi exclusivamente harinas. Sí. Los engordan, pero no los alimentan. Sí, para ir cerrando, sintéticamente se va a realizar una vigilia. ¿Cuáles van a ser las actividades en conmemoración de los 40 años de Malvinas? Mira, nosotros le apuntamos todo, como siempre, al acto central que realiza el CECIM el 2 de abril en la Plaza Islas Malvinas, en 19:51. Sí. A las 11 de la mañana vamos a realizar el acto central junto con organismos de derechos humanos, sindicatos, la Universidad Nacional de La Plata, instituciones, clubes, residentes de otros países latinoamericanos que siempre nos acompañan, la comunidad peruana, la comunidad paraguaya, la comunidad boliviana. Eso va a ser a las 11 de la mañana en la Plaza Islas Malvinas. Y a la tarde, junto con el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, vamos a hacer un festival homenaje que va a comenzar a eso de las 5:30, y va a cerrar después de las 8 con el cierre de Teresa Parodi y Liliana Herrero. Así que bueno, esperamos que como todos los años los platenses nos acompañen en esta jornada de homenaje a los compañeros que, siempre es bueno sentirse acompañados en la plaza. Hugo, un abrazo grandote. Gracias por muchísimas gracias, Gustavo, por la comunicación. Saludos a todos. Al contrario. Hugo Robert, excombatiente de Malvinas, integrante del CECIN, de Centros de Excombatientes de las Islas Malvinas de la ciudad